Muy buenas noches a todos en la ciudad de Panamá y en el mundo entero. Esta noche tengo el agrado de presentarles a nuestro invitado Celedonio Urrutia Jiménez con el tema Caminar por fe y lograr ganancias. Adelante, señor Celedonio. Gracias, bendecida y feliz tarde para todos, para todas, inclusive las que todavía no se han podido conectar, pero en el nombre de Jesús se dará esa conexión espiritual. Definitivamente que cada vez que el Señor pone en el corazón de nuestra líder espiritual que sea partícipe de un tema, me sacude y me hace saber lo bueno que ha sido Él con este servidor y con cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí en su presencia por su amor, gracia y misericordia que nos tiene y que nos seguirá teniendo. Este tema me hace no recordar para sufrimiento, sino recordar para glorificar el nombre del Señor, que es sobre todo nombre, para saber y valorar de cómo Él enderezó mi caminar. Todos sabemos que ahora tenemos en este mundo nos movemos en dos aguas, en la espiritual y en la natural, y yo hasta hace 14 años yo me movía en el mundo natural, pensé que me las sabía todas. Para mí el caminar que yo tenía era el caminar perfecto y el caminar que llevaban los demás era el equivocado. El Señor me hizo reconocer a través de ese amor que Él me tiene y nos tiene, de que definitivamente el equivocado era yo. Yo les he comentado que yo asistía a la iglesia donde yo me congregaba todos los domingos y cada vez que podía, pero era un ir para llenar un espacio, para llenar una silla, para que me vieran, pero no para llenarme de la presencia del Señor. Porque como les he comentado, para mí el Señor era mi enemigo, Él de lejos y yo por acá en mi vida, en mi caminar. El caminar tiene dos connotaciones, como les comentaba, en lo natural y en lo espiritual, así como vivimos nosotros en dos tiempos. El Cronos, que le pertenece al hombre, y el Cairo, que le pertenece al Espíritu o al Señor Jesús. Bendito Dios que ya nosotros nos movemos en el Cairo. Nosotros dejamos el Cronos hace buen tiempo. Y lo dejamos hace buen tiempo cuando le dijimos al Señor que lo aceptábamos como nuestro único Señor, Dios, Rey y Salvador. Un ejemplo del caminar natural era el caminar que tenía Goliat. Goliat caminaba en el mundo natural porque él dependía de su fortaleza, de su armadura, de las adulaciones que le tenían sus compañeros. Y todos sabemos que ese caminar natural en el Kairos, por 40 días y 40 noches, intimidó al pueblo de Israel al extremo de que él los retaba y no había nadie que se atreviera a enfrentarlo. Pero en el Cairo de Dios siempre hay alguien preparado por él. Y nosotros por mucho tiempo fuimos preparados en el Cairo de Dios. Por eso hoy podemos manejar de una manera espiritual, de una manera muy sencilla, lo que antes nos afanaba en nuestro caminar. De dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos ha puesto. Entonces, Goliat, en sus fuerzas naturales, en su caminar que estremecía la tierra, nunca pensó que en el mundo espiritual el Señor tenía a un jovencito que lo estaba preparando en ese caminar para derrotarlo. A tal extremo que ese joven, después de caminar larga distancia para llevar un mensaje, para cumplir con una misión que su padre le había dado de llevarle a sus hermanos, cuando él llega, lo primero que él pregunta fue, ¿qué le dan al que vence a ese hombre? ¿Por qué? Porque ya él caminaba en la dimensión de nuestro Abba Padre. Mientras él caminaba en la dimensión de nuestro Abba Padre, Goliat caminaba en el nivel del hombre. He aprendido que el hombre se mueve en un nivel y
el Dios nuestro al que le servimos, Él está en una dimensión. Él está en las alturas, allá donde Él está. Entonces David preguntó, ¿y qué le dan? Y le dijeron que al que lo venciera le iban a dar a la hija del rey y que su familia no pagaría impuestos por toda la vida. Así que ya sabemos lo que ocurrió. ¿Ve? Él se le enfrenta y en Primera de Samuel 17:45 lo dice muy claritamente. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo vengo. El venir quiere decir que yo tengo que caminar, yo tengo que andar. Yo para ir donde alguna de ustedes, yo tengo que caminar. Yo vengo de la ciudad capital y me voy a La Chorrera o me voy a Panamá Norte o me voy hasta Coronado, a donde cada una de ustedes se encuentre. Entonces eso lleva un caminar. El caminar es estar aquí y me voy para allá. Y eso fue lo que hizo David. Él dijo, yo vengo en el nombre. Él no dijo, yo vengo en mi nombre. Y eso es lo importante cuando caminamos, que nosotros no vamos en el nombre nuestro, nosotros vamos en el nombre de ese Padre que todo lo puede, que nos ama, que nos protege. Por eso cada oración que nosotros hacemos y que hemos sido guiados, siempre empieza Padre en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos empezar como yo decía antes, yo te declaro sano. No, yo soy instrumento para darle la honra y la gloria a Él, para que el Padre sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros últimamente hemos estado viendo el caminar de fe en el que hemos estado caminando a través de una oración de sanación en diferentes personas, damas, varones, niños, y esta tarde hemos estado llenos de gozo de ver que ese caminar ha dado su fruto cuando vemos a un niño que hace 3, 4 días la ciencia decía que tenía una neumonía, pero el caminar de nuestra oración llegó hasta donde él se encuentra y la obra milagrosa se hizo. Eso también es un caminar. La oración camina, la oración se traslada, la oración se mueve. Todo lo que es transportado de un lado a otro lleva un caminar, un mover y un andar. Y ese es el caminar de fe en el que nosotros estamos, en el que nosotros hemos aceptado. Cuando le dijimos a nuestro Abba Padre, a nuestro Dios Altísimo, heme aquí, Señor, envíame a mí. El caminar en fe, en mi caso, no ha sido fácil. El caminar en fe es ascendente a la dimensión donde Él se encuentra. El caminar en fe no es un terreno plano. Y cada vez que vamos escalando, nuestra carne en algún momento nos debilita. En el caso mío, yo me debilito cuando 1 o 2 días dejo mi estilo de vida, el ayuno, la oración y la lectura de la palabra. Cuando yo 1 o 2 días no me meto en eso, tengan la plena seguridad que empiezo a tener manifestaciones que me sacuden y me dicen, Celedonio, te estás cayendo, te estás debilitando, y vuelve y nuevamente retomamos el segundo aire. El caminar es como una carrera. Nosotros sabemos que el corredor en ese caminar, desde un principio, no suelta todas sus fuerzas. Él sabe que esta es una carrera hasta el último latido de nuestros corazones. Y que aunque el Señor nos renueve nuestras fuerzas diariamente, principalmente las espirituales, nosotros tenemos que saber conservar esas fuerzas espirituales. Porque ese enemigo siempre anda viendo a ver cómo molesta. Y nosotros no podemos estar débiles. Nuestro ayuno, oración y lectura de la palabra, en mi caso, es mi diario estilo de vida. Ese es mi diario estilo de vida. El Señor me ha enseñado y yo me he dejado, porque de eso se trata. ¿Cómo yo he podido llegar hasta donde estoy ahora? Primero, porque yo acepté un proceso que yo antes
no aceptaba. Yo antes vivía en una rebeldía absoluta y para mí Jesucristo no era nadie, ¿ves? Hasta cuando yo lo acepté para que Él hiciera lo que cada día está haciendo en y en mí. Desde ese momento en que entregué mi vida a Cristo y fui sellado por el Espíritu Santo, empezó mi caminar por fe, haciendo su voluntad, no la mía. Y para hacer la voluntad de Él, después de la vida que yo llevaba, le quiero decir que yo tuve que pasar un proceso de despojarme del viejo hombre, de entregarme a Él para que Él me procesara como el alfarero en sus manos siendo arcilla, pero siempre he tratado de mantener, aunque me debilite, un camino de rectitud. Creo que hace unos días atrás les compartí que hay personas que están en el camino y hay personas que están al lado del camino. Cuando yo estoy en el camino, yo me siento fortalecido en el espíritu, pero apenas dejo mi estilo de vida, yo me pongo al lado del camino y ahí yo soy vulnerable. Y yo no puedo darme el lujo de ponerme al lado del camino, sino en el camino. Por eso entre mis tantas oraciones, y estoy seguro que cada uno de nosotros oramos los unos por los otros, yo siempre le digo al Señor, mantén sus tobillos y sus rodillas fortalecidos en el camino, Señor. Que aunque el monte Sinaí esté altos, que suban, Señor, porque allá está la recompensa, Señor. Y no solamente en cada uno de mis hermanos, sino en cada una de su descendencia. Porque hay que reclamar, hay que fortalecer al que está débil. Yo estuve débil, yo estuve súper débil. Y yo recibí fortalecimiento de a quien el Señor le ha entregado este ministerio. Nadie deja su casa y su comodidad en el interior para venir a visitarnos a la ciudad capital y darnos de su tiempo. Entonces, del fortalecimiento que la dama de Dios ha recibido como instrumento de él, ella viene a la ciudad capital y nos da. O a través de sus enseñanzas espirituales recibimos. ¿Por qué? Porque el espíritu se mueve. El espíritu nada lo detiene. Entonces, lo primero que yo tuve que empezar a hacer con Dios fue empezar a escuchar la voz de Dios. Yo antes escuchaba la voz de la calle, la voz del mundo, y para mí la voz de Dios era bulla. Ahora para mí la voz del mundo es bulla y la voz de Dios es amor, paz y tranquilidad, obediencia. ¿Ve? Y a mí me impactó mucho y entendí, comprendí cuando una palabra yo la leí y esa fue la palabra que me abrió la puerta para empezar a escuchar a Dios. Porque antes yo lo buscaba, pero no en silencio, sino hablándole. Y yo entendí después que cuando dos personas están hablando no hay entendimiento. Tiene que haber alguien que transmita y el que reciba tiene que estar en silencio para que la señal o la voz audible llegue. Cuando yo leí la palabra en primera de Samuel 3:9, que dice, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Eso me pasó a mí. Así yo empecé a escuchar al Señor, guardando silencio en la madrugada. Una vez un varón de Dios nos dijo, que nosotros conocemos, que para escuchar a Dios hay que guardar silencio y que a veces hay que guardar silencio por mucho tiempo. Todos nosotros sabemos que en el silencio el Señor se mueve. En nuestro momento de oración yo no puedo estar en un lugar donde haya bulla, a pesar de que yo pueda decir que la bulla no me atrofia mi relación personal con Dios, pero sí la interfiere. ¿Ve? Entonces, en ese silencio de aquella madrugada, me acuerdo, en el año 2010, escuché la voz del Señor. Y fue una voz que me dijo, me acuerdo clarito, yo ponía un despertador, porque hasta en eso me fui yo acostumbrando a poner despertador. Ya yo no uso despertador. Y yo ponía despertador. Y yo me acuerdo que el despertador me sonó y yo no me levanté.
Y me acuerdo que la voz me dijo 4 y 1. Y yo lo había puesto a las 4. Me dijo 4 y 1. Y yo me desperté, porque esa voz que yo escuché no era la voz de Marisol. Cuando yo me despierto y la veo, ella estaba dormida, yo dije, ay, Padre. Me fui a mi lugar, empecé a orar, y ahí empecé yo a escuchar la voz de Dios. Ahí empecé yo a quitar ese ruido que interfería y que todavía yo no me despojaba. Porque hasta ese momento yo escuchaba una música que no es la correcta. Sí, cada uno escucha la música que le agrada. Esa es su relación personal con Dios. Pero yo dejé de escuchar un tipo de música que antes me hacía ruido y que antes a mí me gustaba. Yo me acuerdo que a mí me gustaba tanto esa música que mi ayuda idónea Marisol, que empezó el caminar con fe con el Señor, lo hizo 9 meses antes. Y cuando ella ponía sus alabanzas, yo le apagaba el radio y yo le subía el volumen a la música que a mí me gustaba. Ahora es lo contrario. Ahora los dos nos la gozamos. Ahora los dos la cantamos, hasta la bailamos, ¿ves? Porque hasta en eso el Señor me hizo escuchar su voz. Es una voz audible, es una voz de amor, de paz, de tranquilidad, que aunque la tormenta esté levantada, Él siempre está ahí para hablarnos y consolarnos. Él no nos va a fallar. Él está allí y seguirá estando. Solo quien ha escuchado la voz de Dios, podrá estar equivocado, solo quien ha escuchado la voz de Dios y sabe cómo logró escuchar la voz de Dios, le puede decir a otra persona cómo puede escuchar la voz de Dios. Yo no puedo decirle a una persona cómo hacer algo que yo desconozco, pero yo sí puedo decirle a una persona cómo puede lograr empezar a establecer una comunicación con Dios. Y es sencillo, es súper sencillo. ¿Por qué? Porque yo todo lo complicaba. ¿Por qué? Porque yo todavía vivía en ese mundo de racionamiento humano. 2 más 2 es 4, pero rebátemelo pues. Con Dios no es por qué, sino para qué. Yo vivía del por qué y el por qué y el por qué y el por qué. Yo me acuerdo que cuando a mí me hablaban de Dios, yo tenía una frase que yo decía, ¿y eso cómo se come? Así le decía yo a la persona que me hablaba, ¿y eso cómo se come? ¿Por qué? Porque mi ignorancia espiritual estaba desbordada. Yo no lo entendía. Ahora lo comprendo, ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque yo le fui pidiendo al Señor que en ese escuchar su voz me fuese preparando de poco a poco. Y como les he dicho, si a mí me preguntan del 1 al 10 en cuál estoy yo, todavía no llego ni al punto 1.000.000 de 0,1 en mi relación para empezar a escuchar de verdad más la voz de Dios. Hay personas que, bendito Dios, no tienen que esperar lo que yo esperé automáticamente, como le ocurrió a Samuel, escucha la voz de Dios. Otro punto que yo tuve que deshacer en mi vida intelectual, yo tuve que aprender a obedecer a Dios. Primero lo escucho y después lo obedezco. Si yo no escucho una instrucción que se me da, yo no puedo ejecutarla. Yo tengo que guardar silencio cuando a mí me dan una instrucción. Por eso cuando nos comparten una oración, yo la escucho en silencio. Primero en el espíritu, a través de la oración me preparo y después yo la pongo y la escucho en silencio. Y obedezco lo que esa oración que nos ha sido compartida me dice que yo tengo que hacer. Porque esa oración no fue hecha con un capricho. Esa oración fue hecha con un propósito, con un fin. Y esa oración no se puede quedar estancada. Esa oración tiene que caminar. Y caminar con fe. Porque sin fe, esa oración no se va a mover. Esa oración va a ser como címbalo que retiñe
y como campana que hace bulla. Entonces tenemos que tener un caminar de fe. ¿Ve? Obedecer a Dios, qué difícil fue para mí. Pero yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿y cómo es esta obediencia? ¿Por qué? Porque yo todavía, a pesar de que lo escuchaba, no aceptaba que lo sobrenatural, lo espiritual, tiene poder sobre lo natural. Por eso dice la palabra que nuestra fe no es por vista, sino por fe. El creer con Dios es por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo estaba en mis primeros pasos. Y es como un niño cuando empieza a caminar, que se para, se cae, gatea, se para, y así vas, y así vas, y así vas, hasta que te sostiene, te agarras y vas caminando. Entonces el Señor me fue procesando en la medida en que yo le iba pidiendo, porque Él no iba a imponerme nada que yo no le permitiera que me hiciera, porque yo le di derecho legal que cambiara mi vida. Yo quité la palanca de la transmisión del carro, yo quité el pedal de freno, yo quité el timón y le dije, bueno, Señor, como tú quieras llevar esto a la velocidad que tú quieras. Obedecer a Dios. Jeremías 1 del 7 al 8. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. A mí me daba pena cuando yo tenía que empezar a hablar de Dios delante de otras personas con las que yo antes me codiaba, porque ya el caminar en fe para Dios empieza a crearte una limitación entre el mundo natural y el mundo espiritual, entre la fe natural por fuerza del hombre y la fe espiritual por el poder de Dios. Entonces las personas te van apartando. Y está escrito en la palabra que el seguir a Dios es una locura, pero una locura que vale la pena seguir. Una locura que todos nosotros la hemos experimentado y no nos arrepentimos de habernos declarado locos. Otra situación que yo tuve que entregarle al Señor para caminar en fe fue depender de Él. Yo antes dependía de mis conocimientos, de mi cartera, de todo lo que ustedes menos imaginan. Yo depender de otra persona, negativo. Eso no es conmigo. Que Gloricel me viniera a decir mi vida pasada que me iba a dar un consejo. Negativo, señora. No puedo escucharla. Pero yo aprendí a depender de Dios. A depender, a soltarme. Les quiero decir que no sé si ustedes han ido a los zoológicos y en las jaulas de los monitos, de los simios, hay estos monitos que se agarran de la cola y se sueltan de las dos patitas, pero están agarrados de la cola y no se caen. Así era yo en mi depender de Dios. Ah, no, yo me voy a soltar, Señor, porque yo sé que si yo me suelto, tú no me vas a dejar caer. Yo me soltaba de las dos manos, pero estaba agarrado de otra cuerda. Hasta cuando yo tuve que soltar todo, abandonarme del todo, tirarme para caer en sus amorosas manos. Eso es parte de caminar en fe. Eso es parte de caminar en fe. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. Yo soltarme para que otra persona me ayudara. Wow, definitivamente que Dios es grande y maravilloso. Yo no me soltaba por nada ni por nadie. Era yo y no escuchaba a nadie. Ahora yo vivo soltado a la voluntad del Señor, a su caminar, a donde Él quiera. ¿Y cómo ocurrió eso? Porque yo lo acepté como mi único Señor, Dios, Rey y Salvador. Aprendí que sin Él yo no soy nada. Sin Jesús en mi corazón, siendo Dios y siendo el Espíritu Santo, yo no soy nada. No soy nada.
Las personas pueden tener los millones de dólares que puedan tener, las mansiones que puedan tener, pero si no tienen a Dios en su corazón y dependen de Dios, están vacíos por dentro. ¿Qué pasó? Fátima se salió, se Se le le acaba de dónde. ir la señal, Gloricel. Se le fue. Bueno, hay que orar. Oremos para que el Señor permita que entre enseguida en el nombre Amén. de Jesús.